La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo potenciar el autoestima de nuestros niños y adolescentes. Vamos a una brevísima pausa comercial y de la vuelta estamos con nuestra invitada de lujo, como siempre. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada en Psicología Clínica Patricia Zubizarreta, parte ya de nuestro staff prácticamente, con un tema, bueno, que desde un principio es que tenemos que desarrollarlo, el autoestima, porque es fundamental y que te acompaña toda la vida. Y vamos a enfocarnos en la autoestima de niños y adolescentes. Bienvenida, Patricia, qué gusto tenerte de vuelta. Gracias, Alicia, gracias a ustedes por la invitación. Siempre da gusto venir a compartir con ustedes temas interesantes. Sí, no, y este por demás interesante, porque es un pilar, ¿verdad?, dentro de lo que es la psicología humana y que determina la vida de las personas en muchos casos. Así Pero mismo. partamos desde el principio. ¿Qué se entiende por autoestima para la gente que no lo sepa? Autoestima, como su nombre lo indica, es la autovaloración afectiva que le damos, que nos damos a nosotros mismos. Sí. ¿Verdad? Es la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos, tanto lo que creemos de nosotros, lo que sentimos hacia nosotros y cómo nos comportamos con respecto. Guarda relación con la mirada que vos tenés, física, psíquica y espiritual de vos Así misma. mismo. O sea, tus tres dimensiones abarcan. En las tres dimensiones. Ah, y ok. es como, bueno, incluyen una cantidad de elementos que vamos a ir viendo, pero es la valoración que uno se hace a uno mismo. Muchas veces nosotros, en realidad la autoestima surge en relación con el otro. Si Claro. nosotros viviéramos solos en una selva, No sin nos daríamos nadie, cuenta de la autoestima. no nos damos cuenta si somos más altos que el otro, más bajos, si somos más Claro, buenos, más inteligentes. Ese factor determina también cómo te mira la gente. Claro. Y me imagino que también uno comienza a desarrollarla a partir de que comienza a tener conciencia de que cómo te ven otros, ¿verdad? Así mismo. Pero vamos a ver un material que preparó la producción del programa que habla justamente de qué es la autoestima. Para completar más la información y si falta, completamos más otra. Dale, contigo, dale. Pati. ¿Qué es la autoestima? La autoestima en niños y adultos es la valoración afectiva que se hace de uno mismo. Es decir, en qué medida se quiere a sí mismo, se valora o se siente satisfecho con su propia persona. Para que un niño crea en sí mismo, necesita tener la seguridad de que existe alguien más que cree firmemente en que será capaz de lograr todos y cada uno de los propósitos que se establezca como meta a lo largo de su vida. Y es importante también decir que los padres somos los primeros responsables De fomentar esa de autoestima, fomentar la ¿verdad? autoestima en nuestros hijos y de Sí. ser un espejo, porque siempre somos espejos los padres, pero ser un espejo lo más real posible. Claro. Porque a veces confundimos y creemos que para darle buena autoestima le tenemos que festejar todo. Sí, qué campeón, qué bueno, qué espectacular. Darle todos los gustos, digamos. Tampoco sobrevaluarle. Claro. Ni infravaluarle, ¿verdad? Claro, o tratarlo o con menosprecio, así decirle que es un mismo. inútil, ¿no? Al contrario. Todo lo que nosotros, cuando lleva la palabra sos viene del ser, y el ser tiene que ver con la esencia de uno. Yo la esencia no puedo cambiar. Claro. Sin embargo, si yo me dirijo a mi hijo desde su hacer, si a mí me parece, mira, esto que hiciste, si practicas más te va a salir mejor, me enfoco en su Claro. acción, no me enfoco en Sí, su sí, ser, sí. no le digo, sos un inútil, sos un desastre, sos un tonto, sino que describo su actividad, su hacer. Siempre que yo describa su hacer para corregir o para ayudarle a mejorar algo, va a estar bien. Y siempre vos misma, o sea, los adultos, si yo te digo a vos sos y te insulto, vos ya te Claro. pones a la defensiva. Claro, no puedo estar calificando, sino más bien
induciendo o bien que la comunicación sea más adecuada, ¿verdad? Así mismo. Esto no está bien, pero podríamos hacerlo mejor. Yo creo que tenés la capacidad de hacerlo. Claro. Trasladarle esa confianza, ¿verdad? Y también darle a ellos las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sentiste con lo que hiciste, verdad? Sin darle ya a nosotros el juicio. Claro. ¿Qué tal trae unas notas, una tarea o un partido? ¿Cómo te sentiste vos jugando ese partido? Sí. ¿Qué te parece que puedes mejorar? Yo te puedo ayudar, vos puedas y en cuanto a las notas, por ejemplo, como... Y las notas lo mismo. Claro. Hace poco estaba con una mamá que me decía, mi hija quiere todos 5, pero no hace las tareas, no se sienta a hacer. Claro. ¿Qué hago? Me decía. Y yo le digo... Y que asuma la responsabilidad. Y decirle, mira, ¿por qué crees que no llegas a 5? Pues sabe perfectamente qué podés hacer para mejorar. Yo te voy a ayudar, pero vos sos la que tenés que hacer el esfuerzo. Por supuesto. Darle siempre a ellos la pregunta de lo que nosotros queremos decirle, porque a veces ya nos apuramos y le decimos nomás las cosas y no le relacionamos a ellos, no le comprometemos con su conducta, con lo que hacen. Claro. Entonces es importante devolverle en pregunta. Claro, para que ellos mismos sean quienes evalúen su propia situación, ¿verdad? Así mismo. Otra cosa, la autoestima entonces se comienza a tomar conciencia a partir de los 4, 5 o 6 años aproximadamente. ¿O? El niño en realidad, a partir de los 2 o 3 años, él tiene conciencia de que él es un ser separado. Claro. Cuando se mira al espejo y ve su reflejo, cuando es bebé todavía no entiende que es él el que está en el espejo. Sí. Pero después él va siendo consciente de su yo. De su yo. Sí. Este soy yo, este es mi nombre, yo hago esto, él hace esto de manera diferente. Entonces, a esa edad uno ya empieza a tener el sentido del yo. Sí. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar. Por eso yo digo que los padres somos fundamental los con primeros cada acción que ejercemos, con el ejemplo mismo del trato familiar, si es un ambiente saludable, qué ejemplo le estamos dando para que ellos se sientan seguros, porque la autoestima guarda relación con un montón de elementos, ¿verdad? Que vamos a estar hablando de esos componentes justamente ahora. Nos está indicando la producción del programa que vamos a desarrollar en el siguiente material, componentes que hacen a la autoestima. Veamos. Componentes que forman la autoestima. Principalmente está conformado por los sentimientos, las ideas y el comportamiento. Los sentimientos son las emociones implicadas que van desde sentimientos positivos y de aceptación o negativos hacia uno mismo. Las ideas son los pensamientos que generan la propia autoestima y el comportamiento son las conductas concretas, la forma de actuar ante determinadas situaciones. Claro. Acá hay algo interesante que yo suelo ver en adultos en mi consultorio. Bueno, como tiene que ver con estos 3 elementos que son los sentimientos hacia nosotros mismos, las emociones que están implicadas. Sean positivas o negativas. Sí, hacia nosotros. Después el comportamiento. Y ahí entra algo que hay mucha gente que se castiga a sí misma. A lo mejor recibió mucho castigo en su vida cuando era niña, entonces de adulta ya incorporó eso. Repite. Y se castiga. ¿Qué quiere decir se castiga? No come, por ejemplo. O come de más. Compulsivamente. O, no sé, se siente mal, igual nomás se va, se exige. O sea, es como que nos seguimos el patrón de castigarnos a nosotros mismos. Eso tiene que ver con el comportamiento que guarda relación con la autoestima. O sea, no hay una autocompasión a mí misma. Sí. Si yo me quiero, si yo me valoro, yo me voy a cuidar en todos los ámbitos, con una alimentación saludable, con ejercicios, con definitivamente. Cuidarme cuando me siento mal. O sea, hay como muchos factores que se reflejan en el comportamiento, en la conducta, que vos te das cuenta que no hay una valoración. Y con los otros, a veces las personas que son más, que le cuidan a los otros, que hacen todo por el otro, que dan su vida por el otro, generalmente se dejan a ellos mismos en último lugar. Hay un libro que dice a las mujeres que aman demasiado, de repente. Hay un montón de libros al respecto. Que se acostumbraron a lo mejor de chicas a llamar la atención de sus padres de esa manera. No fueron valoradas suficientemente, entonces buscan agradarla a todo el mundo. Voy a agradarle y voy a dar todo y voy a hacer esto por ella para que esté contenta y para que me quiera.
O sea que los padres tienen que tener una mirada muy crítica de ver cuál es la situación del hijo. Si, primero, si le están dando el hogar saludable que precisa para el fomento de la autoestima. Segundo, si el chico de por sí se autoflagela en el sentido que dice, bueno, yo no soy lo suficientemente interesante o yo tal cosa o tal lo otra, y se conflictúa un poquito, ¿verdad? O mucho, entonces también ver cómo solucionar y cómo potenciarle, ¿verdad? Para que esa autoestima se vaya desarrollando. Y a veces los padres le queremos dar cadena perpetua prácticamente a nuestros hijos por un error. No vas a salir, no te vas a ir, no vas a... Como si fuera que nunca más se va a equivocar. Se van a seguir equivocando. Y si yo le doy cadena perpetua con cada error, tenemos que acordar que los chicos y los adolescentes son un trabajo... work in progress, ¿verdad? Totalmente. Están proceso, en construcción. Claro. Como nosotros también. Como nosotros también. Pero Nunca imagínate si nosotros, yo siempre pongo este ejemplo, que a los niños a veces dice, déjale nomás que llore, no le hagas caso, le va a pasar. Como si fuera que si vos llegas a tu casa y tu marido está llorando, vos vas a decir, déjale nomás que llore, enseguida le va a pasar. Te vas a ir corriendo a ver qué le pasa. ¿Qué te pasa? Claro. Sin embargo, con el niño somos mucho más crueles. O sea, el niño todavía no tiene las herramientas para poder gestionar eso que le está pasando. El adulto sí. Y al niño nosotros le hacemos ese Imagínate, tipo de... al más vulnerable de todos. Al más vulnerable, al que tiene menos herramientas. Entonces... nuestro rol como padres es estar ahí, tenerles paciencia, que se equivoquen una y mil veces, pero que sepan que nosotros estamos, que confiamos en ellos y darle la seguridad. Ahí diste una palabra clave, la confianza, que ellos sepan que creemos en lo que dicen y que estamos para apoyarles, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y con este pensamiento tuyo vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida retornamos con más Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de la psicóloga clínica Patricia Zubizarreta, hablando de cómo fomentar la autoestima de nuestros niños y adolescentes en Padres al Día. Bueno, estábamos hablando ya que era la autoestima, cómo los padres influimos, cómo el ambiente, a veces también los mismos chicos, por su propia mirada, que tiene la propia mirada a sí mismo, o sea, física, mental, espiritual, se autoflagelan también. O sea, estar atentos, potenciar, ayudarles y ver hasta qué punto la autoestima está desarrollada de manera positiva y hasta qué punto también desarrollada de manera negativa, pues me imagino que hay también personas que ya como que ya están sobrevaluadas. Y a eso me refería, que tenemos que ser espejos lo más reales posibles. Claro. De reflejar de verdad. Para no crear narcisistas, por ejemplo. Así mismo. Y siempre, para mí, dos palabras claves, seguridad y confianza. Sí, totalmente. Eso todo el tiempo tenemos que tratar de dar como padres hasta que sean grandes, no hay límite, ¿verdad? Siempre. ¿Cómo se da la seguridad? Por ejemplo, un ejemplo La seguridad es que ellos sepan que nosotros estamos ahí. Para cuando nos necesitan. Y que cuando son bebés, que estamos ahí para alimentarles, para bañarles. Lo básico. Lo que habíamos hablado ya en alguna ocasión de las primeras emociones. Sí. O sea, que el niño que aprende a que tiene gente que le quiere alrededor, que está con él. Y después la confianza, que yo confío en vos. Yo confío en que vos puedes desarrollar todos los potenciales, los talentos que quieras, las habilidades que quieras, porque las habilidades se desarrollan. Claro. Puedes tener el talento natural de algo, pero si vos ves que a tu hijo le interesa algo, pero vos adentro decís, me parece que no tiene el talento, pero si a él le interesa, ayudémoslo a desarrollar esa habilidad. Pero no hay cosa que la voluntad no lo logre. Si es por eso, hay un montón de gente que tenían problemas de lenguaje que llegaron a ser grandes oradores. Personas, si van por Messi también tenía algún problema. Imagínate tuvo gente que confió en él. Lo grande que es a nivel futbolístico, ¿verdad? Mismo. Claro, a partir de la confianza de su padre. Por eso yo creo que no hay nada imposible. A veces esas cuestiones que parecen defectos o parecen vulnerabilidades se convierten en fortalezas. Sí. Hay padres o tutores o amigos o alguien que se interese por uno y le fortalece. Que te da esa seguridad. Le potencia. Bueno, veamos otro material que preparó la producción de Padres al Día que habla del fomento de la autoestima. ¿Cómo pueden fomentar la autoestima los padres? Todos los niños son diferentes. Algunos niños tienen más facilidad que otros para hacer crecer su autoestima.
Y algunos niños se enfrentan con cosas que pueden reducir su autoestima. Pero incluso si un niño tiene una baja autoestima, es posible elevarla. Ayude a su hijo a aprender a hacer cosas. Cuando les enseñe a los niños cómo hacer las cosas, muéstreles y ayúdelos al principio. Elogie a su hijo, pero hágalo prudentemente. Sea un buen modelo de conducta. Claro, porque si vos le das, vos decís, hablas mucho, pero después tu conducta otras son incoherentes. Y ahí enseguida los chicos te dicen, mira mamá, o mira papá, vos decís esto y sin embargo te comportás así. No, 100% comprobado científicamente está que las personas aprendemos de lo que vemos, mucho más de lo que escuchamos y lo que nos dicen. Sí. El discurso nomás, si no va acompañado de la conducta alineada y coherente con el discurso, no sirve para nada. Y de lo que yo rescaté del material es que fomenta el fomento de la autoestima, ayuda a que ellos mismos se autoprotejan y también para su desarrollo personal, ¿verdad? Así mismo. Y algo súper importante también es no compararles. Pues tendemos a compararle a los hermanos o con los amigos. Luego no era así. ¿Por qué vos saliste tan cabezudo? ¿Por qué no puede ser como tu hermano? Y no va a ser nunca como su hermano. Si son personas diferentes y tienen características diferentes. Sí. O les comparamos con nosotros mismos cuando éramos jóvenes. O en los colegios. Tu hermana era una santa y vos sos terrible, te decían. Sí. Yo tenía una pacientita de 16 años que me decía, mi mamá todo el tiempo me está comparando con ella. Cuando tenía mi edad, ¿verdad? En la parte académica. Imagínate las diferencias generacionales de por medio, el momento histórico de que y además la nena viviendo. Tenía todo 4 y 5 y la mamá tenía todo 5. Entonces le decía, ¿cómo puede ser que yo podía tener todo 5? ¿Cómo puede ser vos que sos inteligente, que sos capaz? Entonces esa comparación, el mensaje que va implícito es, no sos suficiente. Es terrible el mensaje, muy negativo, altamente negativo y nocivo. Y otra cosa, Alicia, que ya hablamos también acá, pero me parece importante todo el tiempo refrescar. Sí, pero por supuesto. La sobreprotección a nuestros hijos, que creemos, sobreprotección parece que le estás protegiendo, que le ayudas, ¿verdad? Que estás siendo buena madre. Y con la sobreprotección, el mensaje también es el mismo. No confío en vos. Vos no podés, por eso yo hago. Esas madres que hacen todo, que hacen la tarea por su hijo, que llaman a averiguar la tarea que no completó el cuaderno, ellas se encargan, ellas le hacen, ellas estudian. ¿Cuál es el mensaje que está abajo? Cursando otra vez la mamá en vez del hijo. El mensaje es yo soy la que hago bien. Dejar nomás hago yo porque vos no podés. Y después cuando se encuentran solos no saben cómo gestionar sus propios problemas. Sí. Y a mí también me preocupa el lado de la sobreprotección o el lado que ya demasiado le dan demasiado valor a los hijos cuando debería ser algo medido, algo bien balanceado, ¿verdad? Para no caer en el narcisismo y después tengan otro tipo de problemas de relacionamiento y piensen que son más importantes que otras personas. No empaticen con las situaciones de otras personas porque vivimos en sociedad. Sí. Y señores, hay que valorarse, pero también hay que darle valor a las personas que nos rodean. Totalmente, por eso luego es clave poder valorarnos a nosotros. Pero yo creo que las personas que tienen una buena valoración de sí mismos... ya lo saben hacer. Saben hacer, sí. Le valoran a los otros. Bueno, hablando de valorar, vamos a valorarle a la gente que se conecta a través de redes sociales y que hace preguntas aquí a Padres al Día. Bueno, de San Lorenzo, Rosana pregunta lo siguiente. ¿Qué signo debo tener en cuenta para saber si la autoestima de mi hijo no se encuentra baja? Bueno, eso es fácil de observar para los padres y para los maestros. Sí. ¿Verdad? Cuando vos le ves a tu hija que, no sé, le pedís de repente que haga algo y te digo, no, yo no voy a poder, o yo no puedo hacer eso, a mí nunca me sale. Todas esas frases que repiten, a mí no me va a salir, mami, a mí nunca me sale esto, yo nunca puedo hacer esto. Indagar un poco ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué decís que no podés? Porque generalmente cuando nosotros decimos una frase como esa, tenemos una experiencia que demuestra que no podemos, ¿verdad? Claro. ¿Por qué decir que no podés? Y ahí a lo mejor te dicen, no, porque la otra vez, bueno, pero eso fue esa vez. Claro. Si a vos te interesa desarrollar esto, yo te puedo ayudar, podemos practicar, podemos ver, pero vos
podés desarrollar todo lo que Y quieras analizar un desarrollar. poquitito el trasfondo de esa ¿Qué hay baja, atrás? qué hay detrás de esa baja autoestima, porque a veces hay abusos también, a veces hay maltratos, hay violencia, Así mismo. a veces hay bullying, hay Siempre hasta hay de algo. hermanos, de padres, de todo, ¿verdad? Sí. O sea, hay un universo que hay que tomar en consideración cuando Sí, hay que siempre analizar. hay algo detrás. Siempre hay de- algo detrás. Bueno, de hay eso. otra pregunta más. Esta es de Carolina de Asunción, de la capital. Pregunta lo siguiente. ¿La baja autoestima puede causar problemas de conductas en el niño? Sí, sí, puede causar problemas de conducta y generalmente los niños con baja autoestima, como son muy inseguros, Sí. no confían en ellos. Eso les puede llevar también o a una tristeza, o no le quiero llamar depresión, pero Sí, sí, sí. a una tristeza y eso lleva a conductas a veces que les pueden estar afectando a ellos mismos o a los otros. O a veces, por ejemplo, yo con baja autoestima y con tristeza, con todo esto que te digo, Puedo volverme un agresor o un victimario claro, para un en bullying, forma por de ejemplo. venganza. Me vengo porque no me siento pues feliz conmigo, entonces no sé cómo gestionar. El problema es la analfabetización que tenemos en el ámbito de gestionar las emociones. Nadie Sí, nos enseña. nadie. Cada uno hace lo que puede y como puede. ¿Y por qué ustedes los psicólogos no hacen un proyecto de ley, no presentan al Congreso Qué buena para idea. para que se incluya dentro de la currícula y Realmente. se enseñe? Hay dos cosas que para mí son fundamentales, la autoestima y la comunicación. La comunicación es pésima en Paraguay y la autoestima del paraguayo es Sí. baja y se nota al hablar, se nota que no somos capaces de defender nuestros propios derechos, o sea, y sin entrar en cuestiones políticas, por Claro. supuesto. Estoy hablando de cuestiones que guardan relación con el ser humano, Sí. con su desarrollo Y de pleno. gestionar las emociones, yo también siempre pienso eso, porque nadie nos enseña, pero en ningún lado. Vos ves adultos que están tratando como pueden de gestionar sus emociones. Y ves adultos que jamás, que evidentemente jamás pudieron desarrollar su inteligencia emocional, no gestionan cosas mínimas. Entonces uno dice, wow, hay mujeres que dicen, ¿y por qué no te volviste a casar? Es que me paso recogiendo muertos, tengo complejo de ambulancia, me paso recogiendo muertos y heridos. ¿Por qué? Porque hay gente que no pudo resolver sus Así problemas, mismo ¿verdad? es. Entonces, Y no es nuestra culpa, es que nadie nos enseñó en serio. Y es por buenísima eso. la idea que ustedes que tiraste saben de- mucho deberían ayudar y el alcance va a ser, por Dios, podemos crear otra generación de paraguayos, Sí, sí. paraguayos más seguros de sí mismos, de sus valores, de sus derechos y del respeto hacia los demás. Imagínate paraguayos que sean así, que sepan gestionar sus emociones, no va a haber peleas, no va a haber agresiones, porque vos vas a poder Claro. controlarte, vas a saber qué hacer Claro, con eso. tal cual, así mismo. Bueno, con el tema de autoestima, entonces, así rápidamente un mensaje final, unos tips para los padres, educadores sobre la autoestima y sobre todo para los hijos, los chicos que están escuchando también, porque también nos siguen niños y adolescentes. Sí, yo siempre le digo a los padres que traten de escucharle a sus hijos, pero no escucharle, sí, te escucho, ¿verdad? Sentarte, mirarle a los ojos, escuchar lo Conectar. que tiene para decir, conectar y pasar tiempo con ellos, porque aunque vos no creas, el tiempo que vos pasás con tus hijos, riéndote, pasándola bien, estás aumentando su autoestima. Sí. Ese simple hecho de salir a pasear, a correr, a reírte con tus hijos, sin que sea, hiciste tu tarea, hiciste la cosa, o sea, el policía. De exigencia, claro. O llegas justo el tiempo para cenar con tu hijo. Y que le No, aprendas a escuchar, ¿verdad? le aprendas a escuchar. Y esos momentos de llevarle al colegio, de traerle al colegio, son tan ricos en poder compartir Claro. y crear vínculos. Y volvemos a la parte inicial que dijiste en el primer bloque, es fomentar la confianza, La fomentar seguridad. la seguridad. Son dos pilares fundamentales de la autoestima de nuestros hijos y de nuestros hijos en general, sean niños, adolescentes y hasta jóvenes y adultos inclusive. Sí. La autoestima hay que trabajarla todo el tiempo. Bueno, Patricia Zubizarreta, como siempre, un placer tenerte en el programa. Ya te vamos a estar Gracias, convocando Alicia. para desarrollar otro importante tema. Y bueno, así ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Por la atención, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.